¿no? Quiero darte algunas cifras, algunos datos importantes antes de comenzar. Vamos a charlar hoy. Creo que hay un par de videos también para ver y demás, ¿no? Mira, quiero leerte estos datos. 360 millones de cristianos hoy están siendo perseguidos en todo el mundo. Te digo la cifra otra vez. 360 millones de cristianos en todo el mundo están siendo perseguidos. Esto es tremendo. Hay más de 50 países donde los cristianos son perseguidos por su fe en Cristo. Más de 50 países hoy están siendo perseguidos y ahora vamos a ver los diferentes niveles de persecución. Donde no se puede creer en Cristo, donde creer en Cristo tiene diferentes penas. Hoy nosotros tenemos la bendición de poder tener una iglesia abierta, de poder adorar públicamente al Señor. Esto es una bendición. ¿Para cuántos es un privilegio venir a la casa de Dios? Y esto tiene que seguir siéndolo. Muchas veces, si somos sinceros, a veces venimos como que, oh, hay que ir a la iglesia otra vez, ¿por qué? Como no, como que nos cuesta, estaría bueno quedarme en casa. Y es por eso que hablar de estos temas tiene que provocar en nosotros un despertar, tiene que provocar en nosotros un celo santo, decir, Señor, ay, cómo hasta ahora me estuve quejando de cosas que son un privilegio. Congregar es un privilegio, tener estudios bíblicos es un privilegio, que el Espíritu Santo nos visite, que yo pueda estar con mi hermano y mi hermana juntos adorando a alto volumen. Donde hay lugares donde no se puede ni siquiera subir la voz y declarar el nombre de Jesús porque son reprimidos o presos o asesinados o golpeados o excluidos. Hoy nosotros tenemos una bendición tan grande de poder decir, hoy voy a la iglesia del Señor. Y ahí decimos lo que la palabra dice, no me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Es ahí cuando cobra vida la palabra, sí, es verdad lo que decía el salmista. Cuando uno ve el privilegio que tiene de que la iglesia está abierta todavía y por ahora las iglesias en nuestro continente están abiertas, es un privilegio. Venir a la casa de Dios es un privilegio, congregar es un privilegio, poder adorar juntos, poder hacer eventos en las calles de evangelismo, de adoración pública, de intercesión pública. Es un privilegio que no muchas naciones lo tienen. Fíjate, 50 países ya los cristianos son perseguidos por su fe en Cristo. Mira, de 1 de cada 7 cristianos son perseguidos en todo el mundo. De cada 7, 1 es perseguido. Esto es tremendo. 1 de cada 5 cristianos son perseguidos, por ejemplo, en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Mira cómo empieza a subir el índice. 1 de cada 15 cristianos es perseguido en América Latina. 5.000, presta atención a esta cifra, 5.898 es el número registrado de cristianos ya asesinados hasta el momento por creer en Cristo Jesús. Y esto tiene que despertarnos un poquito en el hecho de que, Señor, tenemos un privilegio tan grande. Hay gente que está muriendo por creer. Y a veces a la mínima prueba o al mínimo silencio de Dios entre paréntesis o entre comillas se dice, ya entramos a dudar, ¿y Dios dónde estás? ¿Por qué? Si yo estoy orando, estoy ayunando, ¿y a dónde estás, Dios? ¿Y por qué? Y entramos a dudar. Vos decís, hay gente que está siendo asesinada por creer en Cristo y ellos no están dudando de por qué los están asesinando. Ellos no se replantean, si Dios es bueno, ¿por qué permite que me asesinen? Ellos no se replantean, pero nosotros a la mínima cosa que Dios no nos contesta en oración, a lo mínimo que no nos gusta, ya dejamos la fe y nos enojamos con Dios y hasta a veces dudamos de Dios. Hay gente, hay hermanos nuestros, mirá, 5.898 hermanos ya fueron asesinados hasta el día de hoy en esta era, en este tiempo, por creer en Cristo Jesús. Esto nos habla y nos da a entender la clase de fe que ellos tienen. Esa convicción de quién es Dios y de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no es para llenarme de plata. El Evangelio no es para que me vaya todo bien en los negocios, como muchos predican y traen a la gente por esto, ¿no? Ofrecen los panes y los peces, pero cuando vemos Cristo Jesús nunca ofreció el pan y los peces. Cuando vemos un Juan el Bautista, nunca, al contrario, ¿qué es lo primero que decía en su prédica? ¿Qué es lo que decían? ¿Qué decían? Presentaba el arrepentimiento como llave para la vida eterna,
Constantemente la oratoria y la prédica que había en la iglesia primitiva era confrontar al ser humano que está descalificado en presentarse delante de Dios por los pecados que tienen. No importa lo bueno que sea, todos nosotros después de la caída heredamos pecado y necesitamos a Jesucristo y al sacrificio de la cruz para ser perdonados. Pero no todos quieren presentar el evangelio así. Hoy la gran mayoría hay un discurso muy positivo, hay prédicas muy comerciales donde no se le dice al pecador que es pecador, sino que se lo quiere llamar por otros lados, ¿no? Por sus intereses. ¿Quién no quiere tener plata? ¿Quién no quiere que los negocios le vayan bien? Entonces, obvio, lleno la iglesia contando un evangelio que no es completo. No estoy predicando un evangelio completo. Todo ser humano necesita a Dios, no para que le vaya bien en la vida, sino porque necesita arrepentirse de sus pecados. Todo ser humano necesita de Cristo porque está en Orsay delante del Padre. Porque todos somos pecadores, por más buenos que seamos. Ninguno puede tener acceso al Padre si no es por el Hijo, si no es por el arrepentimiento. Por eso la prédica de la iglesia primitiva era: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, reconozcan que son pecadores y necesitan arrepentirse de su estilo de vida para acceder a la vida eterna, para acceder a la vida eterna, a la salvación. Amén. Seguimos, mirá, 6.000. Otra cifra, 6.175 es el número de cristianos que se registran, que están detenidos en esta fecha. Ahora después los chicos van a explicar un poco de esto, ¿no? De qué se trata, de que estén detenidos o presos. Sufren niveles altos de persecución y discriminación. No niegan a Cristo, cueste lo que cueste. Qué tremendo. Y ahí faltó que 5.110 es el número de iglesias atacadas. O sea, wow. Hoy, producto de las redes, podemos ver a veces diferentes, no sé si han visto ustedes en las redes, los diferentes ataques que hay, ¿no? En las iglesias que se prenden fuego, iglesias, hay un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, y uno de los videos muestra un hecho verídico, que estaban en África en plena reunión, en pleno servicio, y ahí estaban con todas sus familias, y entra un grupo de militares y los masacran a todos en pleno servicio. Y es ahí cuando la iglesia de este lado del mundo no entiende. ¿Por qué? Porque fuimos adoctrinados con un evangelio para que todo te vaya bien. No entiende la persecución la iglesia de este lado del continente, de este lado del mundo, no lo entiende. Pero si lo vemos es bíblico, si lo vemos a la luz de la Escritura, siempre la iglesia del Señor sufrió persecución. ¿Cuáles son los niveles de persecución? Así entramos en el tema, ¿les parece? Como no, bendiciones a todos. Ahí vamos a hablar un poco de esos niveles de persecución, que en un principio hay 3 de los que siempre se estuvo charlando, pero antes de empezar eso, ahí veía, y usted, pastor, comentaba estos números, tal vez sirven para enseñarnos, a ver, simplemente nosotros nos pusimos a investigar un poco del tema, cualquiera lo puede hacer, no es información que esté oculta, ¿sí? Sino que simplemente se puede encontrar. Todos esos números son actuales y capaz la idea de traer estos números es pensar que la persecución es hoy. Y capaz que hay algo que frecuentemente uno dice y se equivoca al decir esto, que es que la persecución es parte de lo que viene, ¿no? Para los últimos tiempos, pero la verdad es que la persecución es parte de lo que pasa hoy y también parte de lo que viene, pero pensar que es algo que va a venir simplemente nos aleja de la realidad que hoy ya está viviendo la iglesia, que es una persecución severa, persecución extrema. Y además nos aleja también de pensar que estamos en los últimos tiempos, cuando en realidad estas son 2 cosas que pasan simultáneamente. Estamos en lo que bíblicamente se llama principio de dolores y, número 2, la persecución es hoy. Y hoy estos hermanos están sufriendo estas cosas y estas cifras. Cada vez que pasan, cada minuto, nosotros acá adorando y hablando esto que estamos hablando, esos números van creciendo de a poco. Pero bueno, también tener en cuenta que es lo que se puede registrar. O sea, hay números que son, por ejemplo, los que están en los campos de concentración, que están encarcelados, es imposible registrarlos.
Ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero esto es lo que más o menos se estima y está registrado. Después hay un montón seguramente de más hermanos que han fallecido a causa del Evangelio, muchas más iglesias que son atacadas que no se tiene el registro, muchos más hermanos que están encarcelados que no se tiene el registro. Entonces, estos son números, pero que si nosotros nos ponemos a pensar, imagínense que es algo inmenso, ¿no? Y que son de los países que que están infiltrados. Después hay países donde directamente ni siquiera se puede entrar, ¿no? O más que nada las comunidades indígenas en África, hay comunidades que no te permiten. Entonces también ahí podemos ver que hay un montón de cifras o de hermanos o de cristianos que tal vez murieron o que están pasando momentos muy difíciles, pero que no hay nadie que los pueda registrar, ¿no? Claro, claro. O son, por ejemplo, ahí dice 6.175, perdón, el número de detenidos, o sea, en cárceles, en lugares oficiales. Pero no dice el número de secuestrados o el número de que están, no sé, encarcelados por grupos extremistas no oficiales. Entonces, imagínense que esos números dicen hasta un punto, es verdad. Bien, los niveles de persecución, que lo que nos preguntaba Pastor. Primero hay que saber que justamente hay niveles de persecución porque hay distintos tipos de persecución y hay unos parámetros que nos enseñan a dividir los países o las ciudades según el tipo de persecución que tienen. Y la persecución más fuerte es la persecución extrema. Esa persecución extrema es aquella persecución que simplemente con el hecho de que se sepa que una persona cree en Jesucristo o que no es parte de la religión principal, tienen derecho a asesinarla directamente. Si saben que la persona tiene una Biblia o en su celular tiene algún seguido en redes sociales, por ejemplo, a organizaciones cristianas o a ministerios, directamente pueden matarlos, pero fíjense que no simplemente porque desde el gobierno esté este permiso, porque por ejemplo hay países que su religión principal es el Islam o es el budismo o es ateísmo, entonces directamente creer en Jesús va en contra de la ley, o sea que tienen todas las herramientas legales como para poder apresar a esa persona, encarcelarla o tomarlo también como un delito que lo lleva a la pena de muerte. O sea que pueden, desde lo legal, matar a esas personas por seguir a Jesús o por tener algún tipo de contacto con algún cristiano. Sí, tener en cuenta de que esta persecución extrema no es que, bueno, te agarran y te matan, ¿no? Sino que previamente eso hay torturas, previamente eso los hacen. Hay muchos cristianos que mueren de hambre porque están encarcelados. O sea, son penas para buscar que renuncien a la fe. Que nieguen. O sea, un buen tiempo antes de asesinarlos, los torturan y los hacen de diferentes penas para que desistan de la fe y puedan renunciar. O sea, llega la muerte aquel que ya no renunció, pasó todos los golpes, las torturas, y recién ahí como última instancia es el alivio de la muerte porque ya parte con el Señor, esta es la realidad, ¿no? Claro, o sea, lo que buscan, después vamos a ver algunos testimonios, pero justamente es que ellos renuncien a Jesús y que se vuelvan, ya sea al Islam o en el caso de Corea, al budismo. Ellos buscan eso y si lo hacen, si ellos niegan a Jesús, bueno, nuevamente están en libertad, pueden volver con sus familias, en sus casas. Bueno, hay veces que familias enteras son capturadas, ¿no? Entonces, siempre antes, previo a hay como un golpe severo también, no solamente a la parte física, sino que también mental y espiritual. Dice que hay muchos de los cristianos que prácticamente mueren de hambre. O sea, hay muchos que directamente ni siquiera hace falta que les peguen un tiro porque pasan muchos meses sin comer, hay desnudos, en cárceles llenas de agua, pasando frío, enfermos. Así que imagínense lo que es esa persecución, ¿no? Claro. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que para remarcar es ver el nivel de conversión que esta gente tiene, el nivel de fe. O sea, imagínate, una familia entera en una cárcel siendo torturados. Imagínate estar con tus hijos, que uno ama, cuántos aman a sus hijos,
y verlos estar en esas condiciones que están viviendo ellos espiritualmente para permanecer en Cristo de tal manera. Eso tiene que llamar nuestra atención, no decir, ay, cómo el Señor, no enfocarnos en lo negativo, sino en el crecimiento espiritual que esta gente, o sea, qué están viviendo espiritualmente, qué probaron de Dios que los hace permanecer a pesar de que estén en una cárcel, a pesar de que están siendo torturados, pero siguen permaneciendo en la fe. Creo que eso es para remarcar, ¿no? Sí. Igual vamos a hablar de eso más Sí, adelante. sí, sí. Bueno, son como 15 países los que tienen persecución extrema y son 1.350.000 cristianos que están esclavizados. Obviamente volvemos a lo mismo, que están registrados, ¿no? En Corea, por ejemplo, existen hoy campos de concentración donde va toda la familia y son esclavizados con trabajos forzosos. Bueno, y ahora igual lo vamos a charlar un poquito más. Sí, y esta es la parte, vamos a decir, legal de la persecución. Es increíble, pero hay una persecución que es legal en estos tipos de países que tienen un sistema capaz militar y legal, como si fuera una dictadura. Pero también en la persecución extrema existe de otra manera, que no es desde la policía o desde los órganos institucionales, sino que es desde la familia. También hay persecución extrema en países en donde la religión, como las que nombramos recién, es tan fuerte y hay un credo tan fuerte que si una de esas personas se llega a convertir al cristianismo o empieza a leer una Biblia o tiene algo que ver con el Evangelio, la misma familia secuestra, encierra, tortura a sus propios hermanos, a sus propios padres, a sus hijos, a sus esposas. Vamos, ahí si digamos alguno tiene alguna duda de esta, hay cantidad de información en internet, hoy vamos a ver un video de esto. Y desde la misma familia o de su mismo entorno empiezan a perseguirlo de esta forma extrema, y también se aplican niveles de tortura que siempre son claramente para que renuncien a ese credo, ¿no? Renuncien a seguir a Jesús, renuncien a creer, a leer la Biblia. Y en general, desde la familia se trata de volver a la fe primera, tal vez en general es el Islam muy fuerte con esto, pero también hay budismo y otros tipos de religiones y aún ateísmo, pero vuelven como que quieren encarrilar de nuevo a esa persona y la someten desde secuestro, tal vez a volver a leer el libro de su religión y hacer los ritos como para que se vuelva a convertir a su religión pagana. Pero ahora esta persecución de la que hablamos es desde la familia. No solamente tienen un órgano político y legal para poder hacer esta persecución, sino que desde la convicción de las propias familias a veces deciden hacerlo. Así que imagínate que mucho de esta cifra que nosotros vemos, este número, son personas que sus mismos padres los torturan, o les cortan un dedo o los mutilan. Perdón, es muy fuerte lo que se está hablando, pero es la realidad. Se mutilan o se laceran sus propios hermanos, sus propios padres. Y es ese tipo de persecución extrema. Hoy, como ella decía, en 15 países en el mundo hay este tipo de persecución. En 15 países. Y la cifra que dio, 1.350.000 cristianos está sufriendo este tipo de tortura, de los que se sabe, obviamente. Pero está la realidad. Y esta es la primera persecución, que es la extrema, es la más fuerte de la que hoy, o del catálogo de persecuciones que hay. La otra persecución, que es el nivel 2, vamos a decir, es una persecución nivel severo. Y esta persecución también es fuerte, pero tal vez tiene que ver más con la prohibición de predicar el evangelio, la prohibición de congregarse en templos, la prohibición o tal vez dan los peores trabajos a las personas, o sufren una discriminación fuerte también desde lo legal y también desde lo familiar, pero tal vez con este otro nivel de perseguirlos socialmente, emocionalmente, siempre
tienen trabajos de esclavitud en donde ganan muy poco y trabajan constantemente. El gobierno dice que se infiltra en células porque tal vez estos hermanos se juntan de a 3, 4 personas, a 5 y ahí hay agentes del gobierno o policías o civiles, ¿no? Obviamente nunca están con su ropa militar, sino que ellos se infiltran como para decir, oye, yo quiero conocer de eso que están predicando y muéstrenme, a mí me encantaría, y se meten en esas casas, se meten en esos lugares en donde se juntan, o tal vez en plazas, en lugares en donde no se note lo que están haciendo, y mandan al frente a cada uno de estos hermanos para ahí sí ser apresados, ser perseguidos, o para tal vez tener algunos otros métodos que pasan lo legal, que tiene que ver con allanamientos en las casas o donde le rompen todo. Y de nuevo, siempre la búsqueda de esta persecución es que renuncien a su fe. En general, nunca o muy pocas veces vamos a ver donde estos perseguidores directamente revientan una casa o rompen las puertas y las ventanas y sacrifican, aunque esto sucede, y masacran a todos, pero en general siempre hay tortura de por medio, siempre hay tiempo como para que estas personas nieguen a Jesús y se vuelvan a los dioses paganos. Así que esta segunda persecución que es severa, bueno, como decía, el gobierno se infiltra en estas células, en las casas, como un nuevo asistente y los llevan presos. En estos países los templos son cerrados e incendiados. Los países en persecución severa son 45 en este momento en todo el mundo e incluyen a México, a Colombia y a Cuba acá en Latinoamérica. Esos países están actualmente sufriendo persecución severa, o sea, en niveles en los que, por ejemplo, si viene un grupo terrorista armado y quiere prender fuego a la iglesia, el gobierno no los detiene y pueden tener libremente esta persecución. Sí, de hecho, este año y año pasado se ha visto muchos casos de iglesias de fuego. Bueno, y después por último estaba la que era la persecución alta, porque eran 3 niveles, pero avanzó tanto la persecución que directamente esa... Claro, que la persecución alta, vamos a decir, es un poco más leve que la severa. Primero está la extrema, que es la peor, después viene la severa y después viene la alta persecución. Claro. Persecución alta. Y justamente esta persecución quedó totalmente sin existencia, que avanzó tanto la persecución que solamente hoy hay o extrema o severa. Ya no existe este tercer nivel que era el más bajo, que era una discriminación, cero tolerancia, digamos, ¿no? Entonces ya nos quedamos solamente con 2 tipos de persecución, o es severa o es extrema. Entonces hoy podemos ver cómo realmente esto está avanzando y aún acá en América Latina. Entonces, ahora después vamos a ver un poquito acerca de estos 3 países que nombramos, pero podemos ver cómo la persecución empieza ideológicamente, pero poco a poco va incrementando los niveles de violencia, los niveles de fuerza, ¿no? que ejercen contra la iglesia. Entonces, realmente es tremendo lo que estamos viviendo, lo que están viviendo nuestros hermanos, no solamente del otro lado del mapa, sino lo que están viviendo hoy nuestros hermanos acá en Latinoamérica también. Sí, antes de pasar al tema, no sé si alguien conocía esto. Él quería saber eso. Sí, por ahí no son temas muy hablados. Nosotros acá tratamos de hablarlo, de hecho ya tuvimos una reunión específica donde hablamos de la iglesia perseguida. Sé que esto no es muy comercial y no se quiere hablar de esto en las iglesias, porque se teme que la gente le agarre el temor. Pero la realidad es esto. ¿Cuántos son papás acá? Levanta la mano, son papá y mamás. ¿Qué pasaría si vos como papá y mamá le comentás a tus hijos lo lindo de la vida, ¿no? Que la vida es hermosa, pero también la vida se compone de momentos difíciles, ¿sí o no? Yo no puedo decirle a mis hijos que siempre va a estar todo lindo, todo es color de rosa, todo va a estar bien, siempre te va a ir bien, hijo, hija. No,
obviar o omitir lo negativo de la vida. La vida también se compone de momentos difíciles. Vamos a tener que atravesar. Uno como padre tiene que enseñar todo acerca a un hijo de la vida. Ahora, hay lugares donde lamentablemente no se habla de estas cosas negativas que son bíblicas, que han existido, lo vemos y está registrado, y hoy existe, y esto va creciendo. Y si estudiamos el libro Apocalipsis o estudiamos los profetas, sabemos que esto se viene al mundo entero. Lo triste es que hay muchos lugares donde solamente, como esos padres, lograron solamente las cosas buenas, pero cuando surja lo malo no van a saber qué hacer. Y esto es lo que carga en el corazón de muchos mensajeros, de mucha gente que está entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Y dice, Señor, Cristo viene. La palabra de Dios nos dice que vienen muchas dinámicas negativas sobre el mundo entero, y si la iglesia no se prepara, va a haber mucha gente que aún creyendo en el Señor no va a saber cómo enfrentar los tiempos que se aproximan. O sea, que no le hacemos bien a la iglesia de Cristo no hablar de las cosas negativas o las dinámicas negativas que van a venir sobre la tierra. Esto es triste, pero es una realidad que pasa en muchos lugares. Necesitamos predicar el evangelio completo. Decir conmigo, yo necesito aprender el evangelio completo. No solo que me digan lo bueno y lo lindo y el evangelio igual Disney, donde todo está bien y todos corren a sellar esas palabras y son todos felices porque todos saben que van a ser todos millonarios. No, no me están diciendo una verdad completa, es la mitad de la verdad. O sea, hay mucho que saber y aprender de la palabra de Dios, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, que Cristo Jesús viene y las cosas se van a poner cada vez más difíciles en el mundo entero. Por eso la iglesia tiene que volver a ser iglesia. ¿Y cuál es el formato de la iglesia primitiva? Tenemos mucho para aprender de la iglesia primitiva, una iglesia que desarrolló una fe inquebrantable, un amor por Cristo inquebrantable. Ellos no creían para llegar a fin de mes, ellos creían para ser salvos. Su objetivo, el desarrollar fe, no era para pagar las deudas, como lo hacemos hoy nosotros. Su fe la desarrollaban para ser salvos y vivir una eternidad con el Señor. Permanecer en la fe a pesar de la persecución que yo tenía, permanecer en la fe a pesar de los problemas y las dificultades, permanecieron. Por eso tenemos que aprender mucho, y está bueno hablar de estos temas, porque tal vez uno diga, pero para todos vendrían todas pálidas. No, no son todas pálidas, porque así como también la palabra de Dios nos habla de dinámicas negativas, también nos habla de dinámicas positivas, y son estas que también tenemos que conocer. Ya lo vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son los países de mayor persecución? Hay como un top 5 ahí de países de mayor persecución. El primero de todos es Afganistán. En este caso, el año pasado, ustedes conocen, cuando las tropas de Estados Unidos dejaron las bases militares en Afganistán, vino los talibanes, ese grupo armado extremista del Islam, y tomaron ese país, y actualmente es el país que tiene mayor persecución de forma extrema. O sea, creo que es el colmo de los límites que tiene el país de Afganistán, que está en la zona de Asia, ustedes conocen. El segundo es Corea del Norte. Corea del Norte lideró por 20 años el número 1 hasta el año pasado, que pasó esto con Afganistán, que todos vimos en el noticiero cómo las personas se colgaban de los aviones y así mismo caían también en el medio de la tierra, en el medio del mar, porque esos aviones iban tan desbordados que se colgaban hasta de las ruedas. ¿Se acuerdan? Ustedes vieron el noticiero. Y bueno, ahí Corea del Norte pasó al segundo lugar, y Corea del Norte tiene, o sea, también conocen que tiene un gobierno totalitarista, o sea, que es una opresión comunista. En este caso es un gobierno comunista que tiene una persecución extrema al máximo, pero aún así pasó en segundo lugar por esto que pasó en Afganistán. También está en Asia, pero en Asia Oriental, y la opresión en este caso es un gobierno comunista, no es islámico como en Afganistán. El número 3 es Somalia, que es también extremismo islámico, así como Afganistán tiene tomado el gobierno por el Islam. Este tercer puesto, Somalia, también es extremismo islámico, está en África. El cuarto puesto es para Libia, extremismo islámico, también está en África. El quinto puesto es Yemen, también tiene extremismo islámico y está en el continente asiático.
Fíjense qué fuerte que es el Islam para el top número 5 de los países más perseguidos. En este caso, no solo que el gobierno apoya, sino que hay grupos paragubernamentales, serían que son grupos armados, revolucionarios o como se les llamen, que ellos directamente por su propia organización deciden salir armados a hacer estas capturas, ¿no?, a la Iglesia de Cristo. Estos son los 5 países más perseguidos en el mundo actualmente. Y voy a pedir a los chicos que vayan preparando el primer video. Vamos a ver cómo son estos dos movimientos que son extremistas, tanto el islámico que vimos en Afganistán, como también el comunismo extremo que hay en Corea, y también hoy por hoy lo podemos ver en Cuba, que ya sabemos que es comunista, y también en Venezuela. Pasa que en Venezuela está más difícil de poder tal vez tener registros, pero también sabemos de que esa corriente opera ahí en Venezuela. Sí, o tal vez los países que están tendiendo a políticas más comunistas, y bueno, tampoco uno no se quiere poner desde un lugar político, pero tal vez esta es la realidad. Los países en donde están tendiendo más a estas corrientes comunistas, los cristianos sufren una persecución muy fuerte. Desde ya los países que también tienden para el lado de la derecha, también hay persecución, pero por algo el mapa marca en rojo muy fuerte estos países. Bueno, acá vamos a ver justamente un video sobre el extremismo islámico, que es lo que está sucediendo hoy. Por ejemplo, como decíamos, en Afganistán, que es el más fuerte de todos, en Libia, en Yemen, así que también está en África, o sea, ahí nomás, ¿no? En el video justamente muestra lo que había pasado el año pasado en agosto con respecto al gobierno de Afganistán, y nos muestra cómo hoy realmente la persecución ahí es tan terrible que ya, o sea, antes tal vez podían, cuando estaba el gobierno de Estados Unidos, predicar no tan así abiertamente, pero tenían como ciertos permisos. Ahora directamente ya no pueden. Si te encuentran una Biblia, es para que te maten en ese mismo momento. O sea, es terrible lo que se está viviendo hoy en Afganistán. Como hay misioneros que realmente tienen que huir, dice que ellos viven en lugares inhóspitos, o sea, en lugares lejos de las ciudades, y solamente van a la ciudad para encontrar un alma y poder predicar. O sea, es como que ellos se mueven solamente con la dirección del Espíritu Santo. O sea, ellos están como en el monte, porque allá son muchas, hay cuevas y hay muchas piedras, montañas, lugares secos. Así que ellos se esconden ahí. Cuando son movidos por el Espíritu Santo, van a la ciudad para hablarle solamente a una persona que el Espíritu Santo le diga, porque esa persona va a ser salva. O sea, es tremendo. Y ahí entramos un poco a ver el estado espiritual que tiene esta iglesia, ¿no? Fíjense, ninguno niega a Cristo, pero vemos que están llenos del Espíritu Santo. Cuando uno empieza a charlar con misioneros o gente de la iglesia perseguida, una de las cosas que llama la atención es que, como no pueden predicarle a cualquiera, porque si le predican a cualquiera lo pueden iniciar y meter los presos, literalmente ellos van a predicar según lo que el Espíritu Santo le muestra a qué persona. O sea, que tienen dones espirituales, están llenos del Espíritu Santo, o sea, tienen un nivel de fe y de llenura del Espíritu Santo tan elevado que ellos pueden seguir predicando, y no le predican a cualquiera, sino a la que el Espíritu Santo le marca y le dice. O sea, qué tremendo. Acá yo no me quiero adelantar un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero cómo la persecución empuja a la iglesia a volverse radical y a vivir el Evangelio realmente. La persecución no se empuja. Cuando las papas arden, es ahí cuando nos volvemos al Señor de todo corazón, ¿sí o no? Cuando las papas arden, es ahí cuando dejamos jugar el Evangelio y vamos a la iglesia el domingo nada más, ¿no? Cuando las papas arden, los problemas, las dificultades nos muevan a tomar la decisión de decir: Señor, necesito volverme, necesito ponerme a orar, necesito consagrarme, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y fíjate cómo la persecución
En estas iglesias lo que hace es avivarlos, no apagarlos, no salir corriendo, sino al contrario, buscar más al Señor. ¿Se puede ver ya el video? ¿Sí? ¿Sí? Genial, vamos. En estos últimos días, las imágenes sobre la actual situación en Afganistán nos han dejado atónitos y con un profundo sentimiento de impotencia. La presencia del grupo radical talibán siempre ha sido una amenaza para los cristianos afganos. Sin embargo, al asumir el control absoluto del país, el peligro es inminente. Los talibanes siguen una interpretación fundamentalista y rígida de la Sharia, la ley islámica que prohíbe la conversión a otra religión, la libertad de expresión y la educación de las mujeres. Ya se hablan de casos en que las mismas comenzaron a ser secuestradas, ofrecidas a los militantes como esposas y obligadas a usar las burkas islámicas. Si se niegan, el resultado puede ser tortura y muerte. Debido a toda esta violencia, los cristianos en Afganistán tienen que vivir su fe en secreto y de forma clandestina. Ellos no pueden reunirse para orar, leer la Biblia y mucho menos compartir su fe con otros ni con sus familiares. Si los descubren, son acusados de apostasía y pueden ser ejecutados públicamente. En este momento de crisis, convocamos a la Iglesia en Latinoamérica a unirse en oración por esta nación. Ora por los cristianos secretos en Afganistán. Intercede por la paz en el país. Clama para que en medio del caos Dios se manifieste, haga milagros y muchos afganos se rindan a los pies de Jesús. Qué fuerte. Es fuerte, ¿sí o no? Saber que hay hermanos que están dando su vida por creer en Jesús. Esto de no poder tener la palabra, esto de no poder juntarse en secreto. Qué valor le dan a poder juntarse. Y a veces, cuán obligados nos sentimos a venir a la iglesia, ¿no? Qué lejos estamos, a tener esa madurez. Cuando vemos y estudiamos las Escrituras, la iglesia que habla con Cristo, cuando Cristo venga, es una iglesia madura con esa madurez. Cuando estudiamos las Escrituras, vemos que no cualquiera va a orar con Cristo. Por eso es tan necesario escuchar la voz del Espíritu Santo, contigo y decir: Señor, aquí estoy, quiero crecer, quiero madurar, necesito replantearme varias cosas. Ustedes que son la prioridad de mi vida. Uno de los testimonios que vimos era un cristiano que decía: los talibanes no solo quieren matar nuestro cuerpo, sino que también nuestra alma y nuestro espíritu. Pero afirman con valor: nunca dejaremos que se silencie nuestra esperanza, que es Jesucristo. O sea, tremendo. O sea, uno escucha en sus lenguas, ¿no? Porque te ponen la traducción abajo y decís: Señor, o sea, ¿cuánto todavía nos hace falta crecer en madurez, ¿no? De saber de que ellos la muerte la ven como una esperanza, ¿no? Y vamos a ver cómo Pablo también hablaba de esta misma manera. Entonces, ellos solamente ven la muerte como esa esperanza que van a estar más cerca de Jesús, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que más remarco, no, o sea, por ejemplo, a mí me remarcó de esto, es como ellos también anhelan poder congregarse, anhelan tener una Biblia. Vamos a ver también ahora en el próximo video. Y mueren, ellos ponen en riesgo toda su vida solamente para poder juntarse o para poder leer, aunque sea un versículo de la Biblia. Entonces eso nos habla mucho de cómo la iglesia de este lado, ¿no? La iglesia de Latinoamérica tiene que empezar a despertar a esta realidad. Nosotros tenemos un privilegio enorme de poder estar acá, de poder
decimos saludar a tu hermano, decirle Dios te bendiga. Ese es un privilegio que no todos nuestros hermanos lo pueden hacer, solamente nosotros. Así que decirle a la persona que tenés al lado, Dios te bendiga. Te amo en el Señor, decirle. Pero eso es hermoso porque lo podemos hacer, lo podemos compartir, ¿no? Y otro de lo que vamos a ver ahora es bajo el sistema comunista. No sé si tienen el otro video. Y acá vemos justamente lo que sucede en Corea. Y se estima que entre 50 y 70.000 cristianos son encarcelados o son llevados a campos de concentración solamente porque descubren de que son cristianos y son brutalmente asesinados en Corea. Son exiliados del lugar donde están, se los llevan lejos a trabajar en los campos. Es increíble lo que sucede. Así que este también es un video tremendo. Este te lo voy a leer porque por si alguno no. Una historia real de Corea. Dear brother, we are well and at peace through the grace of Jesus Christ and your prayers. I'm overwhelmed as I write this to you, because we have received gifts from you that we can never fully repay. When our Bible was found, it was immediately destroyed. And because we are Christians, we were exiled to a remote village with no chance of ever leaving. Work here is hard. Rations are limited. We are always hungry or sick. We need to forage to survive. But every morning when I open my eyes, I feel the presence of Hananim, the Lord, and thank our Father God that I'm still strong enough to be used as His servant. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. Even though it was difficult, I recently was able to cross the border into China. There, I met with other Christians. They gave me food, medicine, and by the grace of God, a new Bible. I was offered a place to stay in China. It would have meant freedom. But I could not abandon my family and the church, however small it may be. From your perspective, brother, our suffering must appear as though we live a cursed life. However, we see it as a blessing because it is a shortcut to the Father. But yet, brother, I have one more request: that you send our gratitude to those who continue to pray for us. In return, we'll stay healthy and continue to spread the gospel throughout North Korea. Your sister in Christ, Bae. Yo no puedo verlo, yo no. Hay una frase que la anoté que dice: desde tu perspectiva, nuestra vida de sufrimiento debe parecer una vida maldita. Pero este sufrimiento es una bendición de nuestro Padre que nos permite tener en nuestra vida como una especie de atajo para llegar a Él. Dios conoce nuestro sufrimiento y escucha nuestras oraciones. Y le damos gracias a nuestro Padre que ha hecho tan grandes cosas para preparar nuestra vida. O sea, es tremendo. Tremendo, porque es verdad, si uno lo mira desde
tener más ingresos económicos, como hoy sí, o tener la casa. Es una fe para llegar a fin de mes, el Evangelio es para vivir una vida eterna con el Señor. Ese es nuestro mayor objetivo, nuestro mayor contentamiento. Y esto me encanta, no todo lo que decía. Las cosas que decían, no puedo dejar mi iglesia y mi familia. No puedo dejar mi iglesia. A filo de espada tenía ese pensamiento. Y vos decís, hoy dejan la iglesia por cualquier cosa, se cambian de iglesia por cualquier cosa. Hoy la gente no tiene identidad, le cuesta permanecer en un lugar, no le gusta algo, se va. Y esta gente siendo perseguida, a pesar de que los persiguen, no voy a dejar mi iglesia y no voy a dejar mi familia. Qué tremendo, qué madurez. Digo, qué nivel alto de vida que tiene esta gente. Trabajo forzoso, estamos enfermos y pasamos hambre todos los días, dice. Y está feliz con la posibilidad, dice, de que cruzó a China y encontró gente que le da un hospedaje, que da un lugar, que la alimenta. Dice, yo no voy a dejar a mi familia. Y en el video había 4 personas y nosotros no sabemos de cuántos integrantes era su congregación, si era de 4 o de 6, pero no estaba dispuesta a irse y a tener una buena vida y dejar a esa gente y dejar a sus ovejas, a sus hermanos, con tal de, preferible dar su vida, ser sacrificada, pasar hambre. Yo, ¿cuánto tenemos que aprender, Señor? Perdonanos. Creo que necesitamos estar en contacto con estas noticias, estar en contacto tal vez en ver las cosas que pasan, pero también en orar, porque creo que la única forma de decir, bueno, yo voy a orar por Bae o Bey, como se llama, no sé bien, es ponerme ahí con ella, ponerme en su lugar, ponerme en su casa, ponerme en ese lugar bien lejos donde tuvo que buscarse, donde nadie le encuentre y donde nadie encuentre a esos hermanos, porque si no van a ser asesinados. Esto es Corea del Norte, el segundo país de mayor persecución. Y digo, ¿cuánto tenemos nosotros, no? ¿Cuánto? En Argentina, casi 3 millones de personas dicen confesionalmente ser hijas de Dios. Pero ¿de cuánto eso realmente, de ese porcentaje que es el 6,6% más o menos de la población en Argentina, realmente tiene una vida que reproduce su modelo? ¿Y cuántos de esos han asistido a congresos, se han llenado tal vez de cursos que están perfectos, hay que hacerlo? Pero digo, ¿cuánto de eso tenemos? ¿De cuánto estamos llenos? Y estoy seguro que mis hermanos allá, nuestros hermanos allá viven con un todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con Jehová es mi pastor y nada me faltará y nada más. No tienen un mayor conocimiento, no lo necesitan ni siquiera. Tienen su propio Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo los guía. Y ahí ella misma decía, el Espíritu me decía, y el Espíritu me hablaba, wow. Creo que cuánto necesitamos eso, ir a lo mínimo, ir a lo único que necesitamos, que es la persona de Jesús, que es su Espíritu, que nos guía. Pues estamos llenos de tantas cosas que a veces nos desvían el ojo, la mirada. Pero me gustaría que podamos centrar en cómo es la vida espiritual de esta gente perseguida. Bueno, primero, ¿no?, que están llenos del Espíritu Santo y se caracterizan sus personas por la pasión que tienen, no solamente por el Espíritu Santo, sino por llevar el mensaje de Cristo. Ellos viven para dar su vida por llevar el Evangelio, por llevar el nombre de Jesucristo y que otras personas puedan conocerlo, ¿no? Como que entienden el verdadero mensaje del Evangelio,
lo que hablabas, pastor, al principio, que no es que solamente en Cristo vamos a ser prosperados y vamos a ser bendecidos y vamos a tener una vida de plenitud, sino que Cristo vino para traer salvación a nuestra vida y para que vivamos juntamente con Él por toda una eternidad. Ese es el mensaje de ellos, de que vino a lavar nuestros pecados y eso es tremendo porque podemos ver cómo el evangelio el mensaje, ¿no?, se ha distorsionado tanto de nuestro lado, del lado de Latinoamérica, ¿no? Cómo se distorsionó tanto el mensaje y cómo podemos ver que, como decía el pastor, no es por hablar mal de la iglesia, sino que porque la iglesia es la iglesia, ¿no? Y los que están tal vez con doctrinas o con maneras mal de enseñar la palabra, hay que orar por ellos porque son nuestros hermanos y también están cayendo en engaños, ¿no? Esto que pacten la palabra y sella esto y cuanto más das y Dios te va a dar más y son cosas que manipulan a la gente, ¿verdad? Y todo por un dinero, cuando del otro lado vemos que hay gente que solamente no piden ni siquiera una ofrenda, ¿no? O sea, solamente están dando su vida por llevar el real mensaje, el verdadero mensaje de que Cristo vino, murió, resucitó y tiene para nosotros la salvación y la vida eterna. Y que cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Él, Él entra en nuestra vida y nuestra vida se llena de plenitud porque Él está en nosotros. Y porque si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero en eso no significa que no vamos a pasar distintas circunstancias, sino que con Él todo lo podemos, a pesar de los malos momentos que vamos a pasar y que vamos a atravesar, ¿no? Ellos no negocian su fe, son hombres y mujeres radicales que están con una madurez plena, tienen una madurez plena. Son fieles al Señor, nunca dejan. El día que ellos, hay muchos que, como decíamos, están en aldeas, eso pasa mucho en África, están en aldeas y se congregan en lugares súper alejados en medio de la selva, ¿no? Para poder tener sus cultos juntos. O sea, entonces ellos caminan y caminan con los nenes kilómetros y kilómetros. Hoy veíamos eso, vimos algunos videos como las mamás van con los nenitos, porque encima no tienen uno, tienen como 10, y van con todos los nenitos a congregarse abajo de un árbol, porque ni siquiera algunas veces pueden tener un lugar físico. Entonces, y van y escuchan la palabra, y cómo cantan, ¿no? Y yo digo, Señor, ¿cuánto me falta? Cómo cantan, cómo alaban al Señor, son fieles, aman el congregar y no se pierden ninguna reunión, aunque puede ser que esa sea la última reunión que tengan, porque si son descubiertos, son acribillados en ese lugar, pero estén enfermos, estén con hambre, estén con frío, estén descalzos, ellos caminan y van a tener sus tiempos donde son enseñados, donde están juntos, donde se alientan, donde se dan fuerza, donde comparten el pan. O sea, es increíble lo que... Sí, algunas cosas que anotábamos, la puede hacer cualquiera de esta lista, pero algo que hay como temas que se repiten en estas personas es: no están dispuestos a negar a Jesús a cualquier costo, realmente no están dispuestos a hacerlo. No negocian su fe, son radicales y saben en lo que creen y son maduros, comprenden de lo que se trata el Evangelio, o sea que Jesús no simplemente murió para darnos una vida hermosa acá durante este tiempo terrenal, sino que Él murió para darnos vida eterna. Y yo me voy a sorprender cuando estemos seguramente nosotros en la eternidad y algunos de nosotros digamos, uy, este coreano es capitán, es gobernador de toda esta ciudad, o esta chica que no sé, que tenía 2 ovejas a su cargo en persecución extrema.
gobierna toda esta nación. Y nosotros decíamos, hey, pero Señor, nuestra iglesia tiene tantos congregantes, hicimos canciones que son propias y un montón de cosas, creo. Y no vamos a estar ahí nosotros diciendo, pero ella solamente, o él tenía 2 ovejas. Y creo que no vamos a entender. Y Jesús no ahí mirándonos diciendo, bueno, igual, bienvenido, pasa, ya no te puedo echar. Pero digo, ¿cuánto nos falta entender y aprender de esta gente? O sea, ellos entienden cuál es el Evangelio y que se centra en que el Evangelio es padecer por amor. Amén. ¿Cuántos aman padecer por amor? Todo su enfoque está en lo eterno, en los galardones. Eso es algo que también anotamos. No se trata del bienestar en su vida temporaria y pasajera, sino en la eternidad. Sus ojos y corazón están viendo lo eterno, pero constantemente. Y los padecimientos que tienen que sufrir en esta vida lo ven como algo temporario. Otro punto que anotamos que tienen en común estas personas: permanecen fieles y acumulan mayor peso de gloria y galardones en la eternidad. Aman congregar, aman orar, aman adorar juntos a sus hermanos. No ven la hora de decir, uy, ¿cuándo nos juntamos? Y capaz que ellos sí realmente no pueden, no sé, en 15 días, en 20 o lo que sea, pero me imagino que tal vez en código o cuando se ven, dice, tal día, tal hora nos juntamos y oramos un rato juntos y esa es la iglesia. Es ahí donde se mueve el poder de Dios. Hay 2 nomás en su nombre juntándose orando, pero wow, ellos felices y gozosos. Aman cada segundo en la presencia de Dios. No se aburren de la presencia de Dios. No se aburren si tienen una sola canción o si no tienen canciones o si no tienen instrumentos musicales, sino que ellos aman, adoran, su corazón ahí en conexión directa con el Padre. Así que estas cosas, yo sé que cada uno podría notar, si se pone a investigar, cantidad de cualidades que ha desarrollado estas personas. Y digo, nosotros no somos especiales, no somos especialistas en el tema, no fuimos a ninguna nación a hacerlo, no fuimos a Corea a visitar a estas personas. Simplemente buscamos información y hay cantidad de videos y datos y cifras y todo lo que vos quieras saber se encuentra hoy. Simplemente teníamos el sentir y el pastor nos compartió este sentir de que compartamos, pero digo, no somos especiales en tener toda esta información, simplemente la buscamos y queríamos compartirlo, pero digo, está al alcance de todos. ¿Algunos vio algunos de estos videos? ¿Alguno conocía alguno de estos videos? Amén. ¿Qué dice, chicos, la Biblia acerca de todo esto? Nosotros leíamos la palabra de Dios y Dios nos habló de 2 puntitos. Y es acerca de cuando Pablo le habla a Timoteo. Y son 2 recomendaciones que Pablo le da a Timoteo. Y los 2 son fuertísimos. Primero, le dice, soporta el sufrimiento. Pablo le estaba diciendo a su discípulo amado, porque Timoteo era su bebé, y le estaba diciendo, Timoteo, vas a tener que soportar el sufrimiento. Y él se ponía siempre él como ejemplo de lo que sufría. Y vamos a leer ahí en 2 de Timoteo 2, 3 y después del 8 al 13 en la NTV. Los chicos lo tienen, así que lo podemos leer todos juntos. Mira lo que dice. Pablo le dice a Timoteo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. El 8 dice, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles,
Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. O sea, estos versículos son tremendos y nos deja mucha enseñanza a la iglesia, ¿no? La palabra de Dios nunca va a ser encadenada. Nos podrán meter en prisiones, podrán asesinarnos, pero la palabra de Dios es viva y va a permanecer y nunca pasará, dice. Y esta realidad es tremenda, porque me encanta cuando Pablo le está diciendo: yo estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta traerá salvación. ¿Cuántos están dispuestos a soportar cualquier cosa para que tu familia sea salva, para que tu vecino sea salvo, para que el otro estos hermanos que nosotros estamos hablando ni siquiera dan su vida por alguien que conocen, o sea, no se arriesgan por alguien que aman, ¿no? O sea, porque conviven con ellos continuamente. Ellos dan su vida para llevar el evangelio a gente que ni los conocen. O sea, ahí podemos ver cómo ellos están tan llenos del amor de Dios. Llenos del amor de Dios. Y esto es lo que hacía Pablo. Estas palabras Pablo se las estaba escribiendo a Timoteo, él estando en la cárcel. Yo estoy encarcelado por dar esta buena noticia, pero estoy dispuesto a soportar cualquier cosa por tal de que otros conozcan a Cristo, por tal de que otros sean salvos. Y Pablo tenía algo bien en claro, que sabía cuál era su destino y tenía totalmente un enfoque en lo eterno, porque decía, si morimos con Él, también vamos a vivir con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negar quién es. O sea, Pablo entendía, tenía bien presente cuál era el final de la historia. Y era que Él iba a reinar con Cristo por siempre. O sea, entonces todo vale la pena. Y Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. Y otro de los puntitos que pusimos es que no tengan miedo de sufrir por el Señor. Pablo le decía a Timoteo, no tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿Querés leer? Segunda de Timoteo 4:3 al 8 dice: llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, dice, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera esperar el premio y la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. El premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Cuanto más que estas personas esperan con anhelo su venida, dice, ellos seguro que claman, Señor, amo predicar tu palabra y sufrir por vos, pero amo que venga, Señor, por favor. Seguro que el clamor maranata está en estas personas más que en cualquiera. Y acá el apóstol, algo que yo le digo, el mensaje sobornar el lomo, ¿no? Que recién el pastor nos hablaba. ¿Cómo nos gusta en realidad y hacemos mea culpa cuando escuchamos estos versículos y vemos este contexto? ¿Cómo amamos que cuando estamos heridos, el Señor venga y nos sane? Cuando estemos tristes, vengan y nos abrace. Cuando pasamos todas nuestras cosas, nuestras angustias, y necesitamos que el Señor haga eso con nosotros, pero hasta dónde de repente a veces la iglesia llega a o tiene el riesgo de correr de que ya
el mensaje intente sobarme el lomo y que el Señor me sobe el lomo y decir, bueno, ya va a pasar, pobrecito. Y nuestra vida siempre es la peor, porque yo en mi trabajo es el más esforzado y me levanto más temprano que todos ustedes. Y no es como que siempre tenemos como una visión egoísta de las cosas porque no conocemos. Y acá radica tal vez nuestro error, es que es por ignorancia, no es por maldad, pero digo, el Señor me habla de decir, no caigan en esto, no caigas en esto de que el mensaje o que el evangelio es para sobarte el lomo y para que a vos te vayan bien las cosas y que estés feliz. Como que no es la felicidad y que estemos bien. Sí, yo te quiero dar que vos seas feliz, pero mirá, nuestra hermana decía que ella estaba viviendo infeliz. Pero aún así decidía no negar el nombre de Cristo, no negociar ese mensaje, a pesar de su infelicidad. O sea, está dispuesto a vivir infeliz, pero no negar a Cristo, a vivir, fíjense cómo pone su vida, ¿no? En comparación al Evangelio y al reino. Y yo pensaba que así como el Señor bíblicamente nos enseña tanto que Él usa la iglesia gentil que somos nosotros, no somos el pueblo escogido de Dios, ese pueblo es Israel y ese pueblo son los judíos y Jesús fue judío y Él ama y bueno, hay mucho que aprender, ese es el corazón de Dios y el Señor nos usa a nosotros para provocar a celo a ese pueblo. Pero digo, ¿cómo el Señor está usando la iglesia perseguida de hoy para provocar a celo a la iglesia no perseguida? Y yo me siento celoso por eso, como yo sé que muchos judíos actualmente empiezan a sentirse celosos y ese espíritu empezó a trabajar, ese espíritu de llevar a celo al pueblo por nosotros, por la iglesia gentil, pero la iglesia perseguida nos tiene que provocar a celos. De cómo ellos viven en lo sobrenatural, de cómo ellos entienden, de cómo tienen una revelación, de cómo ellos ven y hacen milagros, de cómo la movilización de ángeles ahí es real y es constante, y nosotros oramos y tenemos ahí todos los miércoles formas de orar y maneras y tipos de oración y cantidad de categorías y movilización de ángeles, y las tenemos que poner en práctica y es fenomenal por aprender todo eso. Digo, cuánta información, cuánto de eso pongo en práctica, Señor, cuánto de eso estoy yo realmente aprendiendo o simplemente lo estoy escuchando y leyendo y digo, ay, qué linda tu palabra, esto que me enseña, y llego a mi casa y es lo mismo. Y yo creo que el Señor va a poner en nosotros un corazón que empieza a contemplar esta verdadera persecución que pasa hoy, para ponernos a celo, para provocar a celo. Yo no sé si alguno de ustedes, el Espíritu Santo, estuvo ahí provocando a celo recién o lo está haciendo en este momento, pero yo me siento provocado realmente a celo. Sí, y el último versículo es ahí en 2 Corintios 4, del 7 al 18, y lo vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. Es también una palabra que todos la conocemos, pero que encierra todo muy bien este contexto que estamos hablando. Dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. Esto que decía Joel. La Biblia dice, yo confié en Dios y por eso hablé.
pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. Todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que le den gracias y reconozcan su grandeza. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ella Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Tremendo. Tremendo, literal. ¿Cuántos el Señor le está hablando? Amén. Cerra tus ojos ahí donde estás y ponete en pie.